Gracias, Donato. Yo creo que hay una sola persona, a lo mejor dos, que sabe a qué me estoy refiriendo ahí. ¿Verdad, Daniel? Y Adelaide. Hay que redimir el tiempo. Especialmente cuando el pastor está en el baño. ¿Verdad? Exactamente. Bueno, abran sus Biblias a la carta de Pablo, a la primera carta de Pablo a Timoteo. La primera carta de Timoteo. Y la semana pasada hice una pequeña introducción. En un sentido, esto va a ser una extensión de esa introducción, aun cuando ahora estamos en los primeros, porque estamos en los primeros dos versículos esta mañana, que es el saludo de la carta, no el cuerpo en sí, no el mensaje principal, o no es que comienza el mensaje principal de la carta que Pablo escribió aquí por la inspiración, la dirección del Espíritu Santo a Timoteo y a la iglesia en Éfeso. Pero de todas formas los saludos son importantes porque te dan un poquito de trasfondo sobre la carta, quién lo escribió, a quién se lo escribió y si a lo mejor hay algunas otras palabras que se dan en esas introducciones o saludos de una carta. Y entonces cuando entramos en lo que se llama el cuerpo de la carta en versículo 3, vamos otra vez dar otra extensión sobre el trasfondo de la carta, porque habla ahí de las circunstancias específicas, por qué Timoteo está en Éfeso, por qué Pablo le escribe a Timoteo esta carta. Pero los saludos, como lo vemos aquí en los primeros dos versículos de la carta, es algo normal que se esperaba en una carta, como nosotros hacemos un saludo por querido tal y tal, y a lo mejor unas palabritas introductorias de saludo y a lo mejor deseo y bendición a una persona. Entonces los primeros dos versículos del 1 Timoteo capítulo 1, para eso que a lo mejor no tuvieron aquí la semana pasada, comenzamos un estudio sobre esta carta de Pablo, esta primera carta de Pablo a Timoteo. Es una nueva exposición de un libro de la Biblia. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Otra vez, no es fuera de costumbre de escribir una carta y comenzar con un saludo, pero los saludos que vemos en la Biblia, en estas cartas del Nuevo Testamento, como esta carta de Pablo, no solo están cumpliendo con el costumbre o están haciendo lo que se esperaba con un saludo, pero siempre llevan un poquito más, se revela un poquito más, hay más palabras que se dan en estos saludos que nos ayudan a lo mejor a entender la importancia, por qué esta carta viene, o por lo menos da algo que ayuda con la importancia de esta carta. Entonces, cuando leemos los saludos de estas cartas del Nuevo Testamento o las conclusiones, muchas veces podemos ver no solo el escritor y el receptor de la carta y las bendiciones, pero ciertas descripciones que nos ayudan un poco y ver lo que es necesario que el Espíritu Santo a través del escritor quiso que nosotros veamos a través de este saludo. Entonces no debemos leer estos saludos, aun cuando son breves, como aquí, rápidamente y no darle ninguna importancia, no darle observación y entendimiento. Entonces, eso ahora llega a la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que es importante con este saludo? No luce que es algo muy diferente y algo muy único que
Pablo ha escrito y a lo mejor lo que se espera en un saludo de la carta. Pero es importante porque en este caso, como Pablo escribe este saludo a Timoteo, porque esta carta, como ya que estuvieron aquí la semana pasada, saben que esta carta es para la iglesia, es para corregir problemas que se han levantado en la iglesia, particularmente falsas enseñanzas por falsos maestros o por menos hombres que están coqueteando con falsas enseñanzas. Están ahí lidiando y parece apoyando y promoviendo falsas enseñanzas que necesitan ser reprendidos. Y entonces, así que la iglesia necesita tener protección. Pero si hay personas que se están rebelando contra la voluntad de Dios, están haciendo cosas fuera del orden que la iglesia debe mostrar, y a lo mejor están mostrando que no tienen buenas calificaciones, pero todavía no califican ser líderes ni tener posiciones de influencia en la iglesia, pero de todas formas están tomando la oportunidad de ser influyentes, pero de una manera incorrecta, mala, falsa, promoviendo falsedad en la iglesia. Entonces hay que venir con una palabra a reprenderlo, a corregirlo. Y claro, esa palabra no solo para esas personas, pero para la iglesia en sí, si lo están apoyando o para que la iglesia sepa que no deben apoyar tal personas, necesitan no solo una palabra de meramente un hombre, pero de un hombre o de una fuente que tiene autoridad, que deben escuchar y obedecer esta palabra. En otra manera, en este saludo se establece autoridad delegada a la iglesia para que la iglesia obedezca esta autoridad. Que esto no es un consejo, esto no son sugerencias, o esto no es a lo mejor el consejo, una sugerencia o un mandato de un hombre que a lo mejor no tiene ni calificación o no debería tener influencia, que una persona que a lo mejor no debe tener el respeto. Imagínense si tú tienes un problema un problema médico, y entonces yo que no soy médico y aún no me he quedado en un hotel o un Holiday Inn para ir hasta tener el conocimiento, o no importando todos los episodios que he visto en la televisión acerca de programas de medicina o programas médicas y cosas así. Porque yo no he asistido a una escuela de medicina, no tengo un título de medicina, no tengo una licencia de medicina, no lo he estudiado profundamente la medicina. Entonces, si yo te vengo a ti y te doy algún consejo médico que sea mucho más allá de a lo mejor lo superficial o lo básico, como que uno a lo mejor podría tomar si tiene un catarro, un gripe, algo así, porque eso es una cosa tan común que ya podemos tener cierto conocimiento. Para algo un poquito más complicado, más problemático, que le da razón a ir un médico, a lo mejor para ser recetado una medicina. Entonces, si yo te vengo con un consejo así, a ese nivel, tú me vas a ver como un hombre que tiene la autoridad de darte ese diagnóstico y entonces consejo, tratamiento. Claro que no. A lo mejor
nada más el respeto que yo tenga como un hombre, a lo mejor un hermano en Cristo, a lo mejor como tu pastor. Tú piensas, bueno, lo voy a escuchar, pero no debería hacerme caso. Excepto si yo te doy buen consejo a ir y ver un médico. Si tienes un problema conmigo, yo lo he hecho muchas veces. Muchas veces la gente me han visto, yo mismo, yo reconozco que yo no tengo esa autoridad. No tengo ni la licencia ni el permiso de dar ciertos consejos así por si acaso. Si alguien, sin de verdad, por lo menos decirle a una persona, oye, de advertirte, yo no soy médico ni soy abogado, pero mucha gente me ha visto a mí como pastor y piensa que sé algo de la medicina y sé algo de las leyes. Y entonces digo, no, tienes que ir a un médico, tienes que ir a un abogado, tienes que ir a un contador, tienes que ir y pueden llenar el espacio ahí a alguien o un mecánico de automóvil, algo así, para saber bien de una persona que es calificada y lo ves como una autoridad en ese tema, en esa situación. Entonces, no es nada diferente de lo que vemos aquí en los asuntos espirituales. Tiene que haber personas, y particularmente hombres, que son primordialmente calificados con su carácter, con sus habilidades, capacidades, dones espirituales, pero también ser designado por el Señor a tener una autoridad delegada para ahora instruir, para reprender, para corregir, para entrenar y para predicar la palabra y dirigir y pastorear o apacentar la grey de Dios. La Reforma Protestante, por ejemplo, de la Iglesia recuperó varias doctrinas esenciales. Sola gratia, por gracia solamente somos salvos o justificados. La doctrina de sola fide, que por fe solamente es el medio que recibimos la gracia de Dios, no por nuestros méritos, pero solo por la gracia de Dios a través o mediante la fe en el Señor Jesucristo que recibimos la salvación. Entonces está solos Christus, que es en Cristo solo que podemos ser salvos, que Dios perdona todos nuestros pecados por lo que Cristo ha hecho, por los méritos de Cristo, que claro incluye su muerte sacrificial en la cruz, pagando por nuestros pecados. Y está la doctrina solideo, gloria para Dios, a Dios solo sea toda la gloria en nuestra salvación. La salvación pertenece solo a Dios y no a nosotros, por eso entonces si la salvación es sola por gracia y no por nuestro mérito, entonces Dios se merece toda la gloria para nuestra salvación. Pero a la doctrina más, podemos decir que la doctrina más importante, porque todas estas doctrinas salen de ella, es la doctrina de la Biblia, sola escritura. Solo las escrituras, solo la Biblia es la autoridad última sobre la iglesia en sí, sobre todas las personas. Aun cuando la mayoría de la humanidad está rebelde contra Dios y contra su palabra, Dios todavía va a juzgar al hombre según su palabra y va entonces a juzgar los hombres y las obras de los hombres según contra las pautas de su palabra y de quién es Cristo Jesús. Y aunque es la más alta autoridad, no significa y no excluye que hay otras estructuras de autoridad en nuestra vida, en la vida humana, incluyendo en la vida de la iglesia. Por ejemplo, en la autoridad de la Biblia nos ordena obedecer a otras autoridades, tales como la autoridad de los padres. Los hijos tienen que obedecer a sus padres, honrar a tu padre y tu madre. Eso es un mandamiento.
no solo en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Está la autoridad del gobierno. Como cristianos tenemos que someternos a las autoridades gobernantes de nuestra tierra. Eso está en Romanos capítulo 13 y versículo 1 y también 1 de Pedro capítulo 2 versículo 13. Está el lugar, la autoridad en el lugar del trabajo, que tenemos que someternos a nuestros amos, como se exhorta en la Biblia, como en 1 de Pedro capítulo 2 o en Efesios capítulo 6, o Colosenses también capítulo 3, a esclavos cristianos que son esclavos que se someten a sus amos. Pero también vemos en la palabra, por la autoridad de la Biblia, la exhortación de obedecer a los líderes de la iglesia. Por ejemplo, en Tito capítulo 2, Tito, recuerda que es una de las otras cartas, hay 3 cartas pastorales que Pablo escribió, las últimas 3 cartas inspiradas antes que él murió. Está 1 de Timoteo, Tito, y entonces 2 de Timoteo. En Tito capítulo 2, versículo 15, él le dice esto a Tito: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Entonces, haga todo esto con toda autoridad. O 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Entonces los líderes de la iglesia tienen una autoridad espiritual a través de la palabra del Señor. Un líder de la iglesia no tiene una posición de autoridad, pero claro, esa posición de autoridad se basa y está arraigado en la palabra de Dios y solo tiene que ver con asuntos espirituales. Y claro, hasta ahí todavía hay ciertos límites, porque un pastor no debe tener dominio o tomar dominio sobre las ovejas de la iglesia, donde ahora es dominante y dominan cada uno en cada aspecto de su vida. Recuerda que todavía está en la autoridad del esposo, del marido, ¿verdad? Que mujeres tienen que someterse a su propio esposo también. Pero todavía en las cosas espirituales, donde los líderes espirituales, como los ancianos, tienen autoridad en cuanto están comunicando, impartiendo el mensaje de Dios y la voluntad moral de Dios. Entonces la reforma y la doctrina de la idea sola escritura no abolieron la autoridad delegada que vemos en la vida, inclusive en la vida de la iglesia, pero la ponen en su debido lugar. Históricamente esto siempre ha sido, Dios siempre ha tenido un hombre o hombres a ser por lo menos gobernantes mediante entre Dios y la tierra, o que toman la autoridad de Dios que se le ha delegado a ellos, y entonces ahora ejercer esa autoridad no
aparte o independiente de la voluntad de Dios, pero conforme a la voluntad de Dios. Entonces, comunicar y reforzar y enforzar la autoridad de Dios aquí en la tierra, comenzando con la creación del hombre, que Dios creó el hombre y la mujer y le exhortó a tomar dominio sobre esta tierra, pero un dominio que representa los intereses de Dios. Y eso va a ser, al fin y al cabo, eso va a ser restaurado por el Mesías y el reino mesiánico, que va a haber un hombre, el Dios hombre, hijo de David, pero más importante, hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que va a venir otra vez y establecer su reino sobre la tierra, y entonces ese reino va a cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra como es cumplida o realizada en el cielo. Entonces Dios reinará a través del rey mesiánico. Dios está reinando ahora a través de su palabra, las escrituras. Cristo es la cabeza de su iglesia, pero Cristo ahora ha designado personas, hombres particularmente, a ser líderes de su iglesia y entonces llevar a cabo su voluntad que vemos aquí en el Nuevo Testamento. Entonces, vemos aquí en estos dos versículos ya, vamos a decir, se establece por lo menos ciertas credenciales que comunica la iglesia en Éfeso, que aquí hay una autoridad que viene de Dios, que viene de Cristo, y que la iglesia debe escuchar con el mensaje de esta carta, que incluye que la iglesia tiene que escuchar a Timoteo. Tiene que escuchar y aceptar su autoridad en la iglesia. Claro, su autoridad no es una autoridad exclusiva, va a ser también colaborando con los líderes que están ahí y con los líderes que él y los otros líderes van a entonces poner o instalar como ancianos en la iglesia. Pero de todas formas, viendo la situación de la iglesia, que se levantó falsos maestros con falsa enseñanza que pueden dañar y destruir la iglesia y comenzando con dividiendo la iglesia, extrayendo la membresía de la verdad. Entonces se necesita la autoridad de la palabra de Dios, y eso es lo que vemos aquí, pero a través, mediante Pablo, y entonces secundaria, mediante, o una palabra mediante el ministerio de Pablo, que él está dirigiendo, como palabra de Dios está dirigiendo a la iglesia, que tienen que escuchar la autoridad de Timoteo. Que esa autoridad que él tiene es mediante el ministerio de Timoteo, porque él dejó a Timoteo para cumplir con ciertas tareas, como vemos ahí en versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, la necesidad de dirigir la conducta de la iglesia y el orden de la iglesia y tratar con los falsos maestros significa que los miembros de la iglesia, incluyendo aquellos que están errantes, deben reconocer y obedecer a los líderes que Cristo ha designado. En 1 Timoteo, esos líderes son el apóstol Pablo, su ayudante Timoteo y los ancianos de la iglesia. Ahora, normalmente, otra vez para verlo, porque este saludo de Pablo, estos primeros dos saludos son un poco diferentes de las otras cartas de Pablo, es que normalmente cuando Pablo escribe a una iglesia, él designa la iglesia en general como el receptor de su carta. Claro, en recibiendo esa carta, los líderes de la iglesia van a leerla y van a leerla delante de la congregación
y lo van a usar para dirigir la iglesia, pero de todas formas Pablo él dirige la carta a la iglesia en general. En Filipenses, el saludo de Pablo ahí es único porque es la única carta donde él dirige la carta tanto a los ancianos como a los diáconos de la iglesia en esa introducción. Pero en la introducción de esta carta, Pablo se dirige a Timoteo. Por eso esta carta como Tito y Segunda Timoteo son cartas pastorales, porque Timoteo y Tito son pastores. Claro, pastores, vamos a decir un poco especial porque están en un tiempo, una época de transición, porque son también ayudantes, disputados por apóstoles para dirigir una iglesia, que eso no, después de la muerte de los apóstoles, eso ya no se iba a ver o se iba a acontecer. Pero de todas formas son pastores que tienen dones de pastorear y de maestría, pero no son apóstoles. Entonces la manera que Pablo también describe su apostolado, sus credenciales, también es para reforzar la autoridad que él tiene para entonces dirigir a la iglesia, esa autoridad que yo tengo como apóstol y tú debes reconocer y aceptar. Esa autoridad que viene de Cristo, esa autoridad lo estoy delegando a Timoteo. Y eso ahora fortalece la autoridad de Timoteo, aun cuando no es un apóstol, pero un apóstol, pero uno elegido por un apóstol a dirigir la iglesia, y la iglesia tiene que escucharlo. Tiene que escucharlo. Y claro, Timoteo tiene responsabilidad de cumplir con su llamado, con su responsabilidad, con su tarea. Entonces vemos aquí que Pablo y Timoteo se destacan por su autoridad designada por Cristo, delegada debido a la necesidad particular de la iglesia. Pablo dirige a la carta entonces a Timoteo porque los ancianos de la iglesia en Éfeso no han hecho un buen trabajo al escuchar la advertencia de Pablo en Hechos capítulo 20. Lo leí la semana pasada, pero nada más para recordarles otra vez esa advertencia que Pablo le dio a los ancianos. Esto fue la última reunión que Pablo tuvo con estos ancianos, porque él mismo sembró la iglesia, él mismo discipuló estos hombres, él eligió y instaló estos hombres como ancianos y le advirtió a estos ancianos que hagan esto. En versículo 29 dice, en versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. No podemos decir exactamente si algunos de estos falsos maestros eran, o por lo menos eran algunos de estos ancianos, o salieron entre este grupo de ancianos o obispos, pastores, o que fueron hombres que se levantaron en la iglesia y los ancianos que también no estaban haciendo un buen trabajo en reprenderlo y en sí quitarlos de la iglesia eventualmente. Pero permitieron que
a ellos comunicar falsas enseñanzas en la iglesia. Y debido a eso, Pablo dejó a Timoteo. Porque ahora Timoteo tiene una autoridad delegada por un apóstol. Se puede decir que esos ancianos también, pero también ahora fueron dejados solos a pastorear según la palabra de Dios, por la palabra de Dios, pero ahora se necesita uno que ha sido un discípulo directo de Pablo y también uno que fue llamado a un ministerio especial a través, por Cristo Jesús, a través del ministerio apostólico. Entonces, la importancia de esta introducción es enfocarnos en la importancia de la autoridad delegada. En otras palabras, podemos ser personas, y yo lo fui cuando yo era joven, una persona que no quería obedecer. Si tú le preguntas a mi mamá ahora de sus 4 hijos, ¿quién le desobedeció más? Ella te va a decir yo. Yo no le hice tanto caso, que yo me atrevía a faltar el respeto y no la desobedecí. Muchas veces yo tenía buenas calificaciones en la escuela como A o B, pero entonces en el número de esfuerzo y conducta era A3C o B2D o algo así, porque yo era uno que se atrevía a hablarle a mi maestro, rebelarme contra mi maestro. En inglés sería un smart aleck, esa es la descripción, pero uno que no le daba respeto a las autoridades que yo tenía, que el Señor me puso delante de mí, sea mi madre, sea mi abuela, sea mis maestras. Yo era así, y esto lo vemos muchas veces con personas en la iglesia también, aunque quieren decir que son cristianos y que ellos respetan el señorío de Dios, del Señor Jesucristo, no quieren todavía hacerle caso a los líderes que el Señor Jesucristo ha designado sobre ellos con respecto a los asuntos espirituales, a recibir sus consejos o sus reprensiones y correcciones. La gente quiere hacer lo que ellos quieren hacer a su propia cuenta y no quieren someterse a la autoridad de la palabra de Dios, que incluye someterse a la autoridad de líderes espirituales en la iglesia. Y deciden y hacen decisiones que van contra, a lo mejor, la dirección de la iglesia, de los líderes de la iglesia, o por lo menos contra la consejería sabia de los líderes de la iglesia, que es conforme a la palabra de Dios. Entonces, esto es lo importante de estos primeros 2 versículos, porque establecen las credenciales bíblicas de los líderes delegados de Cristo en la iglesia, que la iglesia debe ver y aceptar como su autoridad designada, con la excepción que en este saludo la palabra no se dirige o la carta no se dirige a los ancianos, pero incluye Timoteo, y cuando uno vemos en la carta, los ancianos van a ser incluidos porque son parte del liderazgo de la iglesia, son el grupo de líderes más alto en la iglesia, bajo la autoridad de la palabra. Pero Timoteo recuerda que es uno elegido por el apóstol Pablo para ayudar y a lo mejor reorganizar el grupo de liderazgo de ancianos, de obispos en la iglesia, porque han fallado. Entonces vemos aquí 4 credenciales bíblicas para que la iglesia debe ver y aceptar como su autoridad designada las credenciales bíblicas del apóstol Pablo y de Timoteo. La primera credencial es la credencial apostólica. Ahora, esto es una credencial único en el sentido que Pablo es un apóstol y los apóstoles eran hombres que fueron designados como ser apóstoles y fueron otorgados con el don apostólico, pero fueron seleccionados directamente por el Señor Jesucristo. Vemos ahí que Pablo él mismo se presenta como el apóstol
de Jesucristo. Y es interesante porque otra vez, los ancianos de la iglesia ya sabían quién era Pablo porque él sembró la iglesia. Ellos sabían que él era un apóstol y fueron discipulados por él. Él se quedó con esta iglesia, recuerda, más tiempo que otra obra que el apóstol Pablo tuvo. En su obra misionera, Éfeso, su tiempo en Éfeso, él pasó más tiempo en la ciudad de Éfeso que cualquier otra ciudad. 3 años. Entonces, ya estos hombres sabían quién era el apóstol Pablo. De todas formas, Pablo se presenta de una manera formal para otra vez acordarles que esta carta viene con autoridad. Esta carta es la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. Él es el apóstol de Jesucristo. En otra palabra, su credencial es que él fue designado directamente del Señor Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Entonces vemos aquí que su presentación como apóstol, que ya los ancianos y la iglesia misma sabían que él era un apóstol todavía. Esto establece la autoridad de la carta, porque él es un apóstol. Y en este tiempo, que eran, vamos a decir, los primeros años, las primeras décadas de la existencia de la iglesia, se necesitaba el ministerio de los apóstoles. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo designó a hombres a ser apóstoles para que sirven como el fundamento, el cimiento de la iglesia, y él iba a ser la piedra angular. Si vemos la iglesia como un edificio, otra vez no se confunden, la iglesia no es un edificio como estos edificios aquí. Oh, mira la iglesia ya y vemos un edificio. Eso no es la iglesia. Eso es nada más un edificio consagrado, apartado para que la iglesia, que son personas redimidas por la gracia de Dios en el Señor Jesucristo, se pueden reunir y alabar como un cuerpo de adoradores, de creyentes, adorar a Dios en el nombre del Señor Jesucristo y ser preparados para hacer la obra del ministerio. Esa es la iglesia. Son las personas. Entonces, Cristo entonces designó ciertas personas, hombres, para que sean entonces el fundamento de la iglesia. Podemos ver esto desde Mateo capítulo 16, por ejemplo. Esto es un pasaje que es muy conocida. Si veniste de la iglesia católica, lo sabes hasta más todavía, mejor todavía. Pero Mateo capítulo 16, cuando Pedro respondió muy bien a quién es Jesús, que él es Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Nada más para resumir, porque claro, es un pasaje que se ha interpretado diferentes veces, en diferentes maneras. Pero en resumen, lo que Dios está reconociendo, lo que Cristo está reconociendo ahí de Pedro, es que a través de la revelación de Dios, Pedro reconoce verdaderamente quién es Jesucristo. Y claro, ese reconocimiento, esa identidad en Jesucristo, eso servirá como la piedra angular de la iglesia. Porque nadie puede ser salvo por la gracia de Dios si no reconoce y recibe y cree
y creen que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios y que vino a morir por pecadores para su salvación. Y solo en Él, solo confiando en Él, Dios da la salvación. Su alma es salva. La fundación es la revelación de Dios, la revelación de quién es Jesucristo. Toda la nueva relación que va a comunicar quién es Jesucristo, qué es la iglesia, qué es el propósito, el objetivo de la iglesia. Y Pedro es el representante de los apóstoles en ese momento. Y claro, él fue el apóstol que Cristo usó por el poder del Espíritu Santo a predicar a los judíos en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Y ese es el día donde se vio miles de personas creyendo en Jesucristo. Y ahora la primera iglesia cristiana, por lo menos la iglesia cristiana local, la primera iglesia local y también el comienzo de la iglesia universal de Cristo, ahí se ve en Hechos capítulo 2 y fue a través del ministerio de Pedro. Él en sí no es la roca, la revelación de Dios acerca de quién es Cristo y qué es la iglesia, lo que va a ser al fin y al cabo, lo que va a ser el Nuevo Testamento, el contenido del Nuevo Testamento. Esa es la roca. Pero Pedro fue designado para ser el que va a representar a los apóstoles, para hacer para dar esa predicación que funda o inicia la iglesia. Pero hasta tan importante es eso, es lo que también le dice a Pedro ahí. Lo que atarás aquí en la tierra ya ha sido atado en el cielo. Lo que desatarás aquí en la tierra ya ha sido desatado en la iglesia. En otras palabras, tú y los restos de los apóstoles van a tener una autoridad delegada que si las decisiones que tú haces aquí decisiones espirituales, como recibiendo personas en la iglesia o disciplinando o echando fuera o expulsando gente de la iglesia, ese tipo de decisiones son delegadas a ti y si lo haces bien, apropiadamente, entonces sabes que ya tienes la aprobación del cielo, de Dios. Porque lo que tú haces aquí, si es correcto, ya fue una decisión, ya es conforme a la decisión que Dios ha hecho en cualquier manera, positivamente o negativamente. Entonces ya desde el principio estaba esa autoridad delegada de Cristo a los apóstoles. Y entonces vemos como en Efesios capítulo 2, versículo 20, que los apóstoles son el fundamento de la iglesia. Cristo es la piedra angular. Sobre ahí, entonces, sobre esa fundación, la iglesia va a ser sobreedificada. Bueno, Pablo era uno de los apóstoles. No era uno de los apóstoles originales cuando Cristo todavía estaba vivo, porque él estaba todavía contra Jesús, pero él estaba vivo, él sabía del ministerio de Pablo. La historia yo creo que es muy fiable, que Pablo a lo mejor tenía más o menos la misma edad que Cristo mismo. Entonces era un contemporáneo de Jesús. Pero de todas formas ya sabemos que en la vida de Pablo, cuando él fue convertido en Hechos capítulo 9 y en esa conversión ya Cristo lo seleccionó a ser su apóstol a los gentiles. Y para ser un apóstol, porque hay muchas personas hasta hoy mismo que quieren decirse que son un apóstol. Los hombres que son apóstoles en el Nuevo Testamento tienen que cumplir con 3 calificaciones. Estas son las credenciales apóstoles. Primero, son escogidos, llamados y enviados por Cristo mismo, directamente por Cristo. En Hechos capítulo 9, Cristo se le apareció a Pablo. Cristo ya después de ser resucitado
se puede decir que en su forma ya resucitada, en su gloria se apareció a Pablo y lo designó, lo escogió, lo llamó a ser su apóstol. Una persona o un hombre particularmente no puede decir, bueno, yo me siento llamado a ser un apóstol. Como decir, yo me siento llamado a ser un pastor. Eso puede ocurrir para un pastor, para un hombre que es un pastor, pero eso no puede ocurrir para alguien que es apóstol. Él no puede decir que yo siento, no. Él tiene que decir, yo fui escogido por Cristo mismo. Es interesante que ahí en Hechos capítulo 1, cuando Judas se quitó la vida, entonces ya no son 12, hay solo 11. Entonces hay que escoger otro hombre para que se cumpla ese número de 12. Dice aquí en Hechos capítulo 1, versículo 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos que en sí no eran entre esos 12, pero todavía calificaban ser un apóstol, pero nada más se podía escoger uno entre dos. Entonces había 2 ahí que estaban calificados, pero para ser parte de ese grupo de 12, reemplazando a Judas, entonces tuvieron que solo escoger uno. José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y Matías fue que se ganó la lotería apostólica. Entonces, escogidos, llamados, enviados por Cristo mismo. Segundo, son testigos presenciales de sus palabras, obras, incluyendo su resurrección. Eso es lo que leí en Hechos capítulo 1. Y han sido dotados con el don del apostolado por el Espíritu Santo. Y ese don tenía ciertas señales. Y eso lo vemos, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, que son las señales de apostólico. Bueno, son los prodigios, las señales, prodigios y milagros. Con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Y sirvieron el papel de ser fundamento de la iglesia como un apóstol. Entonces, ya ese don espiritual, ya ese ministerio apostólico ya ha cesó con el último apóstol que vivió y murió, entonces, y fue el apóstol Juan. Entonces, Pablo aquí da su credencial como apóstol, pero también fíjense como él dice aquí, él agrega algo más ahí, de no solo decir o recordar a la iglesia que él es un apóstol, pero dice ahí por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Vemos ahí algo interesante, porque normalmente cuando Pablo dice que yo soy un apóstol según o conforme, él usa la palabra que significa la voluntad, por la voluntad de Dios. Entonces, en general no hay una distinción aquí, porque él usa una palabra diferente, muy diferente, pero todavía tiene una distinción. Sí, esta palabra que él usa, adrede, se destaca porque por decir por mandato en vez de por voluntad, tiene una comunicación más fuerte de su autoridad. Él fue mandado por Dios a ser apóstol. No solo que él está cumpliendo o que la voluntad de Dios se ha cumplido, aunque todavía eso es sumamente importante, pero decir que yo soy apóstol
por mandato. Eso ya también trae vamos a decir, un peso extra de autoridad ahí, por lo menos comunica ese peso. Él ha sido autorizado. Él fue autorizado para hacer el ministerio el ministerio apostolado y especialmente para traer esta carta con la autoridad de Dios mismo y como resultado es la palabra de Dios. Pero entonces eso le va a servir, ¿okay? Porque él, en vez de decir que esto es la voluntad de Dios, esta es la regla, esta es la norma del trabajo apostólico según el mandamiento o por mandato, eso ahora, cuando él va a traer ahora y presenta a Timoteo y que esta carta es a él, con todo el contenido que va a tener la carta, con todas las direcciones de esta carta. Entonces, la regla y la norma de su trabajo apostólico, la autoridad que viene ahí, ahora está detrás del ministerio, respaldando el ministerio de Timoteo. Es para respaldar ese ministerio de Timoteo. Entonces, por eso vemos las credenciales que vemos con Timoteo. Primeramente, vemos la credencial espiritual de Timoteo. La credencial, claro, nadie puede ser una autoridad, un líder en la iglesia si uno no es cristiano. ¿Verdad? Timoteo fíjense ahí lo que dice aquí, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, Él es entonces un cristiano. Pero claro, no cualquier cristiano puede ser un líder y tener autoridad en la iglesia, pero todavía comienza ahí. Esto es una credencial espiritual. Básico, se comienza ahí, pero a la misma vez se necesita, ¿verdad? Ahí donde empieza. Pero además, y esto lo voy a hablar un poquito, porque ya el tiempo se nos está yendo, sobre el trasfondo de Timoteo, pero nada más para decir esto, que Timoteo mismo no fue convertido por el ministerio de Pablo, pero Pablo reconoció su fe cristiana que estaba ahí desde su juventud. Se habla ahí en Hechos capítulo 16, versículo 1, que Timoteo era hijo de padre griego y de una madre judía. Y desde su juventud él fue influenciado por la vida piadosa y de su abuela Loida y su madre Eunice. Eso lo vemos, por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Hablando a Timoteo otra vez, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, él no fue convertido por el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo reconoció su fe cristiana por la influencia de su abuela, de su mamá, pero más importante por la influencia, por el poder salvífico y transformativo de la palabra de Dios. La palabra de Dios te da la sabiduría, te hace sabio hacia la salvación. Eso no puede pasar aparte de la palabra de Dios. Y Pablo diseñó eso en la vida de Timoteo. Y claro, lo vio hasta suficiente madurez en su vida que él lo escogió para entonces ser un acompañante él en su primer
en su segundo viaje misionero, Timoteo probablemente fue convertido antes de eso. Entonces, Timoteo no tenía los dones apostólicos ni proféticos, pero tenía una madurez claramente expuesto, revelada a gente que sabían qué es el fruto que se ve en una vida convertida, y Pablo lo reconoció claramente en la vida de Timoteo. Él es un hijo en la fe, y porque él se pegó a Pablo y lo acompañó en tantos años y fue su discípulo por tantos años y fue un siervo fiable por el apóstol Pablo, que Pablo lo trató como un hijo. Claro, un hijo espiritual. Entonces, esa es la credencial espiritual, también una credencial personal. La credencial personal va más allá de ser un cristiano. Como le dije, Timoteo tenía que tener cierta madurez, y eso fue revelado, o por lo menos puesto a los ojos de Pablo cuando él vio y observó la vida de Timoteo. Él lo reconoció, que él tenía suficiente madurez en su vida para ser un acompañante fiel en sus viajes misioneros y con las tareas que Pablo le encomendó hacer, como esta tarea de dejarlo en la iglesia de Éfeso y dirigir esa iglesia, aunque ya era un hombre joven. Pero también vemos las calificaciones de los líderes espirituales de la iglesia, como esos que son ancianos o obispos. Fíjense lo que dice aquí en lo que se debe observar y recibir como un hombre calificado a ser un anciano obispo en la iglesia. Y dice en versículo 6, y esto es una exhortación, una regla negativa: no un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. En otra palabra, capítulo 3, versículo 6, perdón. En otra palabra, no uno que ha sido recién convertido, un nuevo cristiano, o también se puede decir un cristiano inmaduro. Entonces, no solo que sea la creencia espiritual en el sentido que debe ser un cristiano convertido, pero debe tener un carácter verdadero. Otra vez, Pablo le dice ahí, o se dirige a Timoteo, como mi hijo verdadero, genuino. Él lo comprobó en su vida cristiana, que fue un cristiano verdadero, sincero, auténtico, y no fue inmaduro. Y también vemos en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, que dice ahí, le exhorta a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces él era joven en años, pero todavía era un hombre maduro, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces tiene el carácter personal, pero con respecto a su carácter, un hombre maduro, un hombre ejemplar. Y claro, también tenía que tener en su credencial personal ciertas habilidades, capacidades, como un don espiritual, y eso se ve aquí en la carta acerca de Timoteo. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 18, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Y en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, en otra palabra, las manos de los ancianos, de los líderes de la iglesia. Ellos mismos reconocieron el carácter de Timoteo. Ellos mismos vieron que él fue dotado para ser un líder espiritual. Y ahora
Timoteo es reconocido como ese líder espiritual. Él tiene el apoyo, el respaldo de la autoridad apostólica, la autoridad delegada de un apóstol, porque ahora él tiene de él una autoridad delegada que al fin, al último, viene de Cristo Jesús. Es interesante que en 1 Timoteo capítulo 5 se exhorta también en versículo 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Otra palabra, hay que tener cuidado a quien tú ordenas al ministerio. Tienes que tener cuidado. Tienen que ser calificados por su carácter, por su madurez, por sus habilidades también. En 1 Timoteo capítulo 3 se habla ahí que él debe tener por lo menos la capacidad de enseñar, el líder espiritual, el anciano, el obispo. Entonces, y eso lo vamos a ver claro cuando nos enfocamos ahí en las calificaciones del anciano de los días. Y como dije, él tiene no solamente una credencial personal que fue cristiano, una credencial donde él fue espiritual, y una credencial personal donde él mostró madurez en su carácter, habilidades con su don espiritual, pero también la credencial ministerial. Como ya hemos visto, él fue no solo seleccionado, o sea, elegido por el apóstol, pero fue aprobado, fue ordenado por el apóstol y por los ancianos en la iglesia, y a través de los dones proféticos. En otras palabras, cuando él fue ordenado, no solamente le leyeron las escrituras, pero también recibieron revelación directa de Dios respectivo al ministerio de Timoteo. En otras palabras, el llamado de Dios fue un poquito más directo, no a él, pero fue directo en el sentido que fue revelado de Dios directamente a ciertos hombres, como el apóstol Pablo. Le imponieron manos a él y le dijeron de Dios, de su palabra, no de las escrituras, pero de su palabra directa. Este es tu ministerio. Estos son tus dones, y a este tipo de ministerio tú eres llamado. Fueron por manos proféticas. Entonces fue un hombre aprobado y ordenado, y fue un hombre encomendado por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo eligió y lo mandó a una tarea que se quedase ahí en Éfeso, como ahí también en versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Entonces, vemos ahí las credenciales de liderazgo de la iglesia, autoridad delegada a la iglesia por el Señor Jesucristo, mediante el apóstol Pablo y mediante el siervo Timoteo. Después vamos a ver vamos a ver si a lo mejor la semana que viene, porque ya no se vio el tiempo, las bendiciones que se necesita para entonces llevar a cabo ese tipo de autoridad y liderazgo en la iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie.